La polémica sobre la subida del salario mínimo en Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, ha estado en el centro del debate económico y político en las últimas semanas. Pero, ¿estuvo bien lo que hizo? ¿O va a arruinar la economía del país como pasó con Venezuela? El presidente Gustavo Petro decretó un aumento histórico del salario mínimo para el año 2026. El incremento es bastante más alto que en años recientes, ya que es de aproximadamente un 23,7%, llevando el sueldo mínimo cerca de 2 millones de pesos al mes, que son alrededor de unos $530. Este aumento no se acordó en la tradicional negociación tripartita entre gobierno, trabajadores y empresarios, porque las partes no llegaron a un acuerdo y el Ejecutivo decidió fijar la cifra por decreto. Pero para seguir hablando de esto, debemos saber qué es la negociación tripartita, la cual es un mecanismo formal de diálogo social que se utiliza en Colombia y en muchos otros países para tomar decisiones laborales clave, en especial la del monto del salario mínimo anual. Se llama tripartita porque en ella participan tres actores fundamentales, los cuales son el gobierno, los trabajadores y los empleadores. La idea de este modelo es que ninguna de estas partes decida de manera unilateral sobre un tema que afecta a millones de personas, sino que se busque un equilibrio entre las necesidades de las tres partes. En Colombia, el gobierno está representado principalmente por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Su papel es doble: por un lado, actúa como mediador entre las otras dos partes, y por otro, presenta propuestas basadas en indicadores económicos y sociales. El gobierno debe tener en cuenta variables como la inflación, el crecimiento económico, la productividad y el costo de vida, pero también el impacto fiscal y la estabilidad del empleo. Los trabajadores participan a través de las centrales obreras y los sindicatos, como la CUT, la CGT y la CTC. Estas organizaciones representan a quienes viven de su salario y su principal objetivo en la negociación es proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Para ellos, el salario mínimo debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas, como alimentación, vivienda, transporte, salud y educación. Por eso, suelen proponer aumentos más altos, argumentando que la inflación y el costo de vida golpean con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos. Por su parte, los empleadores están representados por gremios empresariales como la AND, FENALCO y otras asociaciones que agrupan a empresas grandes, medianas y pequeñas. Su preocupación principal es la sostenibilidad de las empresas y el impacto que un aumento del salario mínimo puede tener en los costos de producción, la contratación de personal y la formalidad laboral. Desde esta perspectiva, un incremento muy alto podría llevar a despidos, reducción de nuevas contrataciones o aumento de la informalidad, especialmente en pequeñas y medianas empresas. El proceso de negociación suele comenzar a finales de noviembre de cada año. Cada una de las tres partes presenta su propuesta de aumento del salario mínimo, sustentada en estudios técnicos, cifras económicas y proyecciones. Durante varias semanas se realizan reuniones en las que se analizan indicadores como la inflación del año que termina, la productividad laboral, el crecimiento del Producto Interno Bruto y el comportamiento general de la economía. El objetivo es llegar a un acuerdo antes del 30 de diciembre. Cuando se logra un consenso entre las tres partes, el salario mínimo se fija mediante acuerdo. Sin embargo, cuando no hay consenso, la ley colombiana establece que el gobierno tiene la facultad de definir el aumento por decreto. Esto fue lo que pasó este pasado año 2025, y por esto fue que el presidente actual de Colombia tuvo el derecho de definir cuándo sería el sueldo mínimo decretado. En redes sociales hay debates intensos, hay quienes opinan que el aumento resultará en una mayor inflación general, que no compensará la pérdida real del poder adquisitivo, o que podría perjudicar a pequeñas empresas que ya trabajan con márgenes estrechos. Pero, ¿será esto cierto? Primero tenemos que saber qué cosas pueden llevar a que suceda una inflación acelerada como la que ocurrió en el país vecino hace algunos años atrás. Tenemos que saber que la inflación es el aumento general y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. No es solo que algo suba de precio de forma aislada, sino que la mayoría de las cosas se vuelven más caras, lo que hace que el dinero pierda valor. La inflación no tiene una sola causa, normalmente es el resultado de varios factores que actúan al mismo tiempo. Una de las causas más comunes es la inflación por demanda, la cual ocurre cuando la demanda de bienes y servicios crece más rápido que la capacidad de la economía para producirlos. Cuando muchas personas quieren comprar lo mismo al mismo tiempo y no hay suficiente oferta, los precios suben. Esto puede pasar cuando aumentan los salarios, cuando el crédito es fácil de obtener, cuando el gobierno incrementa el gasto público, cuando hay optimismo económico y la gente consume más. Otra causa importante es la inflación por costos. En este caso, los precios suben porque producir bienes y servicios se vuelve más caro. Por ejemplo, si aumentan los salarios, el precio de la energía, el combustible, las materias primas o el transporte, las empresas trasladan esos mayores costos al consumidor final.
Un alza en el precio del petróleo, por ejemplo, puede encarecer casi todo, desde los alimentos hasta el transporte. También existe la inflación causada por la emisión excesiva de dinero. Cuando un país imprime o pone en circulación demasiado dinero sin que la producción de bienes y servicios crezca al mismo ritmo, hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de productos. Como resultado, los precios suben. Esto suele estar relacionado con déficits fiscales altos financiados con emisión monetaria o con políticas monetarias muy expansivas. Otra causa relevante son las expectativas de inflación. Si las personas y las empresas creen que los precios van a subir, se adelantan a ese escenario. Los trabajadores piden aumentos salariales, las empresas suben precios por prevención y los comerciantes ajustan sus tarifas. Estas expectativas pueden terminar provocando la inflación que inicialmente solo se temía, creando un círculo difícil de romper. La inflación también puede originarse por choques externos. Guerras, pandemias, desastres naturales o crisis internacionales pueden interrumpir las cadenas de suministro. Cuando hay escasez de productos importados o dificultades para transportarlos, los precios aumentan. Esto se vio claramente durante la pandemia, cuando la producción global se redujo y los costos logísticos se dispararon. Otra causa es la devaluación de la moneda. Cuando una moneda pierde valor frente a otras, los productos importados se vuelven más caros. Si un país depende mucho de importaciones, ese aumento se traslada rápidamente a los precios internos, elevando la inflación general. También influyen los impuestos y regulaciones. Cuando el gobierno aumenta impuestos indirectos como el IVA o impone regulaciones que encarecen la producción, los precios finales tienden a subir. Aunque estas medidas pueden tener objetivos sociales o fiscales, a corto plazo pueden presionar la inflación. En algunos casos, la inflación está relacionada con fallas estructurales de la economía, como baja productividad, informalidad elevada, mercados poco competitivos o dependencia excesiva de ciertos sectores. Cuando una economía no produce de manera eficiente, cualquier aumento en la demanda o en los costos se traduce rápidamente en precios más altos. En resumen, la inflación es el resultado de un desequilibrio entre el dinero, la producción y el consumo, influido por factores internos y externos. No depende solo de una decisión aislada, sino de la interacción entre políticas económicas, comportamiento de empresas y consumidores, condiciones internacionales y expectativas sociales. Entonces, sabiendo esto, es momento de responder la pregunta que nos trajo hasta aquí. ¿La subida que el presidente Petro le hizo al salario mínimo causará inflación y una crisis financiera como la vivida en Venezuela? La respuesta corta es que sí, podría contribuir a la inflación, pero no de forma automática ni en todos los casos. La respuesta correcta y honesta es, depende de cómo, cuánto y en qué contexto económico se dé la subida del salario mínimo. Te explico, la subida del salario mínimo puede generar inflación principalmente a través de lo que se conoce como inflación por costos. Cuando el salario mínimo aumenta de manera significativa, muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, ven incrementados sus costos laborales. Si esas empresas no pueden absorber ese aumento reduciendo otras partidas o aumentando su productividad, lo más común es que trasladen ese costo a los precios de los bienes y servicios que venden. Esto puede hacer que suban precios como alimentos, transporte, servicios personales, restaurantes o comercio minorista. Entonces, sabiendo esto, hablemos en el contexto de la Colombia actual. La subida del salario mínimo que decretó Petro en Colombia puede generar inflación. Primero, hay que entender qué fue lo que pasó. El aumento reciente del salario mínimo en Colombia fue alto en comparación con la inflación y la productividad del país, y además se dio por decreto, es decir, sin acuerdo en la negociación tripartita, lo que expliqué hace un momento. Eso es importante porque significa que muchas empresas no estaban preparadas ni de acuerdo con el nivel del aumento, especialmente las pequeñas y medianas. Ahora, ¿cómo puede eso generar inflación en Colombia? En Colombia, una gran parte de los sectores económicos, comercio, restaurantes, transporte, vigilancia, aseo, agricultura, servicios, dependen mucho del salario mínimo. Cuando este sube de forma fuerte, el costo laboral sube inmediatamente. Para muchas empresas, sobre todo las pequeñas, no es posible absorber ese aumento reduciendo ganancias, porque ya operan con márgenes muy ajustados. Entonces, lo que hacen es subir precios. Ese traslado de costos al consumidor es inflación por costos, y es uno de los riesgos más claros del aumento reciente. Aunque el salario mínimo solo aplica directamente a quienes lo ganan, en la práctica sirve como referencia para otros sueldos. Muchas empresas ajustan salarios que están apenas por encima del mínimo para mantener jerarquías internas. Esto amplifica el impacto inicial y eleva aún más los costos, lo que aumenta la presión inflacionaria. Cuando millones de trabajadores reciben más ingreso, tienen más capacidad para gastar. En teoría, esto es positivo. El problema aparece si la producción no crece al mismo ritmo. En Colombia, la economía no tiene una capacidad inmediata para producir mucho más en el corto plazo.
Si hay más dinero circulando pero la oferta de bienes y servicios no aumenta, los precios tienden a subir. Aquí aparece la inflación por demanda. Otro punto clave en Colombia es la alta informalidad laboral. Muchas empresas, al no poder pagar el nuevo salario mínimo con todas sus cargas, optan por informalizar empleos, reducir horas o subir precios para sobrevivir. Esto hace que los servicios formales se vuelvan más caros, mientras que los informales no siempre suben salarios, creando presión inflacionaria sin mejora real para todos los trabajadores. También hay que considerar el contexto económico. La inflación en Colombia no depende solo del salario mínimo. Influye en el precio de los combustibles, la tasa de cambio, los alimentos, los costos de transporte y la política monetaria del Banco de la República. Si esos factores ya están presionando los precios, una subida fuerte del salario mínimo puede actuar como un acelerador, no como la causa única, pero sí como un factor adicional. Ahora bien, es importante ser justo, el aumento no genera inflación automáticamente ni de manera inevitable. Si las empresas logran mejorar productividad, si el Banco de la República mantiene una política monetaria estricta y si el consumo se traduce en mayor actividad económica real, el impacto inflacionario puede ser parcial o temporal. Ese es el argumento del gobierno, que el aumento busca recuperar poder adquisitivo y dinamizar la economía interna. El problema es que, en el corto plazo, los precios suelen reaccionar más rápido que los beneficios estructurales. Es decir, los trabajadores pueden ver subir su salario hoy, pero si en los meses siguientes suben los precios de alimentos, transporte y servicios, el poder adquisitivo real puede reducirse, anulando parte del beneficio. Entonces, sabiendo esto, la subida del salario mínimo decretada por Petro puede generar inflación, sobre todo por el aumento de costos empresariales y la presión sobre precios, especialmente en una economía con alta informalidad y baja productividad. No es la única causa de inflación, ni significa que el aumento sea inútil, pero sí implica un riesgo real si no va acompañado de crecimiento productivo, control de precios indirectos y una política económica coherente. Quiero aclarar antes de terminar el vídeo, que no estoy a favor o en contra de ningún partido político o presidente, solo les estoy presentando la información de lo que está pasando. No acostumbro a hablar mucho de política, pero este fue un tema que me llamó mucho la atención, y por eso quise compartirlo con ustedes, pero todo visto desde una posición neutral. Pero recuerden, la última opinión la tienes ustedes, y pueden dejarla en los comentarios. Si así lo desean, muchas gracias por llegar hasta aquí, gracias por el apoyo, y que tengan un feliz día.